Bienvenidos, ciudadanos de la red, a su pizarrón en la red. Esta semana, bueno, vamos a tratar un tema fundamental nuevamente para el país y vinculado a la educación, a una universidad que se resiste pues a ser intervenida a pesar de todos los ataques. Pero es fundamental que en este momento, en este espacio esencial para los venezolanos, precisamente con tanta censura y con todo el cerco comunicacional que tiene el gobierno, se ha convertido en un espacio de ciudadanía, de participación. Y creo que, bueno, tenemos todos que aprender y potenciar este tipo de espacios en la red. Comienzo esta semana con un comentario acerca del exministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien la semana pasada en un programa de televisión público y notorio, señores de Conatel, señores de Logna, invitó pues a violar la ley, invitó a adolescentes de los liceos a que hicieran su lista de 1 por 10 para votar por los candidatos del PSUV. Entonces, bueno, creo que esto realmente nos refleja un poco el nivel en el que se encuentran algunos funcionarios que, habiendo detentado posiciones tan importantes que deberían ser el ejemplo de la legalidad del país, hacen este tipo de cosas que nosotros particularmente condenamos y estamos seguros que toda la sociedad venezolana la condena. Utilizar la televisora pública, utilizar todos los recursos y medios para inducir a niños y a adolescentes a hacer proselitismo político, algo que además está penado por la propia Ley Orgánica de Educación, la que ellos dicen defender. El jueves pasado también, el 5, fueron llamados los dirigentes sindicales de la educación media a discutir nuevamente o a instalar por fin la mesa de discusión del contrato colectivo de los docentes. Esos docentes que, como hemos dicho aquí, algunos de ellos ganan 30 centavos de dólar al día. Esa gente del Ministerio de Educación, esta gente del gobierno, definitivamente tienen un problema muy serio de credibilidad y de palabra. Recordemos que el presidente Maduro en repetidas ocasiones dijo que eso ya estaba listo, que se iba a discutir rápidamente el contrato, que se iba a discutir antes de su vencimiento. Bueno, pues ya el vencimiento ocurrió 6 meses, desde hace más de 6, casi 7 meses, y bueno, apenas se instaló la comisión. O sea que esperen los maestros venezolanos por ese aumento, no sé, será para el próximo año y bien tarde, de paso. Lo que sí logró ese llamado fue desmovilizar una cantidad de acciones que había el jueves de la semana pasada en todo el país. Y bueno, es ese tipo de cosas las que hace el gobierno: desactivar, confundir, llamar a una mesa de diálogo para no llegar a ningún acuerdo. En fin, este es el tipo de situaciones en las que permanentemente incurre el gobierno nacional, y de ahí su falta de credibilidad, no solamente de las instituciones, de los sindicatos, sino de la sociedad toda. Los costos de los colegios se han multiplicado prácticamente ya esta semana. Yo soy representante de una niña que está en el liceo, de un colegio privado muy modesto, subsidiado, y bueno, ya nos llegó la información de que bueno, todos los colegios no resisten la crisis financiera, y bueno, enviar un niño al colegio pues ya está siendo prácticamente una tarea titánica para la familia venezolana. A propósito de esto, debo relatar una anécdota de una maestra de preescolar que me dijo en estos días con mucho dolor: profe, yo cometí el error de preguntarle a los niños cuando faltan a la escuela por qué faltan. Y yo le digo, ¿por qué es un error? Si eso lo debe saber un maestro siempre. Y me dice, bueno, profesor, yo no lo voy a hacer más, porque resulta que los niños me dicen, profe, que no van a clase porque no hay en su casa comida. Estoy hablando de preescolares privados, señores. No hay la capacidad de los padres para llevarle almuerzo al niño y ese día el niño no va a clase. Eso es lo que está ocurriendo en esta Venezuela que dice ser revolucionaria. Hoy, como les dije al principio, tenemos un invitado también importante en nuestro estudio. Tenemos al profesor Newman Páez, de Pedagógico de Maracay, quien, profesor universitario, dirigente de la Asociación de Profesores de la UPEL de Maracay, y nos va a dar una visión un poco sobre cómo está viendo, qué vicisitudes, cómo está viviendo la Universidad Venezolana, profesor, toda esta circunstancia del ataque histórico que llevó a cabo la Asamblea Nacional la pasada semana, con ese acuerdo de intervención, de satanización de la universidad. Nosotros pudimos leer dentro de las primeras opiniones que salieron en el país
un comunicado que ustedes hicieron, bueno, repudiando aquel hecho. Y bueno, profesor, cuénteme, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué respuesta da la universidad a esto? Bueno, en primer término, darte las gracias, Robert, por este espacio tan importante que se han convertido, como tú bien nos dices, un espacio para la ciudadanía, para la libertad de opinión y para, por supuesto, construir las ideas que entre todos debemos seguir llevando, canalizando para hacer un mejor país. E indudablemente lo que presenciamos en cuanto a ese bodrio legislativo, porque así lo denomino yo lo he venido denominando así, un bodrio legislativo, es vergonzoso. En primer término lo calificaríamos de vergonzoso, pero además lo calificaríamos incluso hasta de irresponsable, porque vemos como los profesores universitarios en este momento estamos llevando a cabo una lucha que no es solamente por los salarios, se trata por las condiciones de vida, las condiciones de estudio, nuestros derechos, pues nuestro derecho a tener unas condiciones de trabajo y de estudio dignas y extensivas, por supuesto, a nuestros familiares, eso incluye incluso a los estudiantes en el derecho que tienen a tener una educación de calidad. Una educación de calidad, bueno, vemos que estos señores de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, en vez de dedicarse como debe ser un foro político tan importante como la Asamblea Nacional y buscar una mediación, buscar dar opiniones que puedan moderar, que puedan entablar un diálogo, lo que hacen es sacar ese infame decreto en el cual nos califican de golpistas, de pitiyanquis, de imperialistas, de hacedores de insubordinación, etcétera. Efectivamente, la Asociación de Profesores de la UPER Maracay inmediatamente hicimos un comunicado repudiando tales aseveraciones, tal irresponsabilidad de la Asamblea Nacional. Y bueno, más bien invitamos a los asambleístas, a estos señores diputados de la bancada oficialista, a que visiten a las universidades. En realidad, si ellos están preocupados realmente por la calidad de la educación, que ellos saben la situación de las universidades, ellos saben que estamos convertidos nuestras instituciones se están convirtiendo en ranchos académicos, porque en este momento particularmente puedo hablar por el Pedagógico de Maracay, hay una sola unidad de transporte en funcionamiento, y una anécdota como la que tú estás contando de la maestra, te cuento otra. El jefe de transporte en estos días me está diciendo, no, profesor, lo que estamos, porque yo trato de investigar in situ la situación, y me dice, bueno, profesor, lo que estamos haciendo es que una batería la estamos rotando en los diferentes autobuses para evitar que los demás autobuses se dañen por el desuso. Pero hay un solo autobús activo en el Pedagógico de Maracay que atiende a más de 3.000 estudiantes e incluye no solamente las rutas que tienen que hacer a diario, sino trabajos de campo, salidas de investigación, excursión, etcétera, etcétera. Y bueno, ya por ahí hay una situación que nos lleva a decir que no hay unas condiciones de trabajo y de estudio dignas en el pedagógico, pero más allá, el pedagógico de Maracay, pero más allá de eso, vamos a los laboratorios y los profesores a diario tienen que tener una vicisitud de comprar materiales didácticos, laboratorios, los insumos para los microscopios, todos los materiales tienen que estar siendo subvencionados por el profesorado, en vez de ser facilitados y provistos por el Ejecutivo Nacional, por el Gobierno Nacional, como se lo plantea y como es obligación del Estado vía constitucional. Sí, sabes que en la fundamentación que dio la Asamblea Nacional de este acuerdo, ellos señalaron que se estaba defendiendo el derecho al estudio. Bien, ¿cómo se defiende el derecho al estudio si no existen esas condiciones? Nosotros esta semana vimos pronunciamientos inmediatos, tanto de FAPU, esta semana de Averú también, de los rectores. FAPU es la que agremia, como ustedes saben, a los profesores universitarios. Y bueno, de los distintos sectores del país, las academias han reaccionado. Bueno, lo que se ha logrado este decreto es hacer una reacción colectiva de todo el país, que prácticamente ha dicho, bueno, y ahora van contra las universidades, porque las universidades se atreven a decir que no hay condiciones, que no se puede dar educación de calidad. ¿Cómo usted garantiza un derecho a un muchacho a estudiar? Un muchacho que va a tener un profesor mal pagado,
que va a tener una universidad en una infraestructura destruida, en el país más rico de América Latina, en el país que le regala petróleos, casas, bombillos, carreteras, hospitales a toda América Latina, pero que tiene destruida la educación formal, porque es importante que el país sepa, el gobierno dice que eso que es una fracción de las universidades. No, no es una fracción de las universidades, es el mundo universitario autónomo, histórico, el que está en este momento protestando. ¿Y por qué razón protesta? Bueno, porque el otro mundo universitario paralelo creado por el gobierno, universidades creadas sin locales, como la UNEFA o como la Bolivariana, que son los grandes proyectos universitarios del gobierno, entre otras, o las llamadas universidades territoriales, que no son más que colegios universitarios, institutos que convirtieron, le cambian el nombre y le ponen universidad, pero que existieron desde hace 40, 50 o más años algunos de ellos. Entonces, eso no significa crear una universidad es mucho más que eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa también es fundamental que la gente entienda? En una universidad no solamente se va a darle clases a los muchachos. Profesor, yo veo por acá un trabajo, unas resoluciones de FAPU sobre por qué amenazan no solamente la infraestructura, no solamente los servicios estudiantiles, sino además otros aspectos de la universidad, como la investigación, la extensión. En el caso de ustedes, eso realmente se puede desarrollar. ¿Cómo hacen? Los profesores están investigando, están publicando, están escribiendo, porque la universidad no es solamente para dar clases. Bueno, voy a decirle algo a todos los que nos pueden ver por esta vía. Realmente en estos últimos tiempos, los profesores universitarios y los maestros en general, hemos visto sometido a prueba nuestra vocación de servicio y realmente hay que ver que nuestra vocación de servicio, como estamos trabajando, en las condiciones que estamos trabajando, bueno, pienso que debería ser aprobado con 20 pues, para dar una calificación, porque realmente el trabajo que hacemos nosotros sigue siendo totalmente por amor a la universidad y porque seguimos creyendo en el país. Ahora, tú decías algo muy importante, la universidad no solamente es docencia, en efecto. En estos días estamos haciendo un trabajo, Robert, para que las instancias del Estado, como ellos en su bodrio legislativo dicen que solicitan, sugieren a las instancias del gobierno o del Estado que tomen medidas, bueno, nosotros vamos a ir a las instancias del Estado, como Defensoría del Pueblo, Fiscalía, donde tengamos que ir, incluso a las autoridades universitarias, y estamos recogiendo lo que hemos llamado un inventario de necesidades. En el Pedagógico de Maracay particularmente hay 14 departamentos académicos y una infinidad de líneas de investigación, líneas que atienden no solamente a estudiantes del pedagógico, sino a maestros. Entonces, nada más por dar un ejemplo, en ese inventario que estábamos recibiendo, lo estábamos analizando en Junta Directiva, en Comité Ejecutivo Seccional, y tomamos el ejemplo de matemáticas. Un departamento de matemáticas y realmente es penoso, por lo que tú dices, cómo un país rico somete a las condiciones de trabajo y de estudio a los académicos. En el caso del Pedagógico Maracay, el ejemplo de matemáticas es el siguiente. Ellos atienden 2 líneas de investigación y además de atender 2 líneas de investigación, atienden más de 1000 estudiantes de pregrado y un buen tanto también de estudiantes de posgrado. Bueno, resulta que matemáticas y su maestría y su doctorado, bueno, funcionan en un piso de un edificio del Pedagógico Maracay, en el cual además comparten con informática, con otras especialidades, y son solamente 2 cubículos. Y realmente evidentemente yo he ido a ese departamento, pero cuando veo el detalle me doy cuenta que realmente los compañeros ahí trabajan en una situación de hacinamiento, de calor, porque las condiciones de climatización no son las más correctas. Y bueno, eso lo pensamos sacar a la luz pública. De hecho hay una idea por ahí de hacer una exposición pública para que el pueblo vea, no solamente el pueblo, porque el pueblo sabe lo que hacemos en las universidades, porque en las universidades públicas va el pueblo y en las universidades privadas también, sino para que el gobierno vea que nosotros las universidades sí producimos y sí hacemos país. A pesar de todas las condiciones. A pesar de de todas las carencias, pero es lo que estoy diciendo. Estas líneas de investigación son prácticamente subvencionadas por los estudiantes que pagan matrícula de posgrado, su matrícula, pero además los profesores son los que están cargando con el trabajo a nivel de trabajo de investigación. No tenemos internet en el campus universitario. No hay internet en el campus de Maracay. No hay internet porque el internet que está, los compañeros del gobierno muy preocupados, pues,
por la educación, colocaron un Wi-Fi, pero nada más cubre una parte central del pedagógico y resulta que la mayoría de los profesores y de estudiantes no tenemos acceso ¿Y al el internet. ancho de banda es bueno, es malo? No, lento? es muy malo, realmente es malo, no Bueno, cubre. para nuestros oyentes Entonces, en América Latina, fíjense, es bueno que sepan lo siguiente. En América Latina, el internet más lento, el único internet que parece que es peor que el nuestro, solamente es el de Haití. O sea que nosotros estamos de último en internet en América Latina, en ancho de banda. O sea que sí, los profesores tampoco pueden ponerse al día, no pueden conectarse. O lo tienen que hacer pagándolo desde sus propios teléfonos, desde sus propias computadoras, desde su casa. O correctamente. sea que tienen que subsidiar esto, En porque el caso si no, ¿cómo se nuestro, actualiza? en el caso de la oficina nuestra, nosotros pagamos nuestro internet de banda ancha, nuestro internet por dispositivo, un dispositivo. Y en el caso del resto de departamentos, bueno, cada quien hace lo mismo, pero imagínense lo costoso y además que no rinde Claro. y aunado a la lentitud. Pero para cerrar un poco lo que te estaba dando el ejemplo, sí es cierto que nosotros seguimos subvencionando lo que le corresponde al Estado venezolano Esa es y la sí es cierto que nosotros sí producimos para el país, sí atendemos maestros, atendemos estudiantes de pregrado y posgrado y lo hacemos con alta vocación y es falso eso, por supuesto que lo que dice el gobierno es que nosotros estamos convertidos en centros de insubordinación. Lo que sí se ha convertido la Universidad Venezolana es una trinchera de opinión y de lucha social por todos los derechos, no solamente de los profesores, sino del pueblo venezolano en general. Claro, eso es importante que lo señale, porque fíjate, la reacción que hubo a ese comunicado, a ese acuerdo de miedo, de terror, de difamación que se hizo la semana pasada por parte de la Asamblea Nacional, ha sido una reacción de valentía. Es bueno que América Latina, que el mundo sepa que todas las instituciones han reaccionado. Yo quisiera referirme un poco a eso porque la FAPU, la semana pasada, el viernes, convocó para el día de mañana, jueves 12, que va a ser otro día histórico en la Universidad Venezolana, 12 de noviembre, convocó a un referéndum y no solamente convocó un referéndum, sino que la semana siguiente, además está invitando a los medios de comunicación, como lo están haciendo ustedes en Maracay, y lo están haciendo muchas universidades, como la UDO, como la UCLA, como la UCB, etcétera, como la ULA, todas las universidades importantes del país, para que los medios de comunicación asistan y puedan evidenciar en qué condiciones se pretende o dice el gobierno que se estaría garantizando el derecho al estudio y al trabajo de tanto de los muchachos como de los profesores universitarios. Entonces, esa gran campaña, este decreto ha servido como un gran impulso para eso. O sea, ¿por qué? Porque es importante participar en ese referéndum. En ese referéndum, bueno, somos tan democráticos que le vamos a preguntar a los profesores universitarios qué piensan ellos acerca de lo que dice la Asamblea Nacional. ¿Qué piensan ellos acerca de una Asamblea Nacional que, como dijo usted, profesor, bien dijo, bueno, nos llama flojos, nos llama fascistas, nos llama golpistas, dice que somos los culpables de la crisis económica del país? No es el gobierno que maneja el petróleo, somos los universitarios que no hemos logrado sustituir las importaciones. Entonces, ¿qué llamado le haría usted a la gente y por qué? Los profesores tendrían que participar en ese Bueno, ese en referéndum. efecto, mañana es un día trascendental, es muy importante que nosotros el día de mañana, 12 de noviembre de 2015, asistamos a una vez más, primero a confirmar nuestra vocación democrática, que siempre el talante democrático de la Universidad Venezolana es un ejemplo para el resto de instituciones del Estado e incluso privadas del país. Y sí, mañana hay que ir, profesor universitario debe asistir a su universidad independientemente de la posición que tengamos, porque hay posiciones más marcadas, posiciones más moderadas, ahí nos encontramos, en la universidad nos encontramos todas las corrientes. Entonces, lo importante es asistir, dar su opinión y una vez más confirmar que la Universidad Venezolana va a seguir siendo esa institución abierta, democrática, popular, y siempre luchando por la calidad de la educación de todo el pueblo venezolano. No hay distingo en la Universidad Venezolana, no hay distingo realmente para las posiciones ideológicas o políticas. Y bueno, es importante. Asistamos, profesor, mañana, 12 de noviembre, a confirmar nuestra vocación democrática, a opinar sobre el conflicto universitario, sobre la posición del gobierno frente al conflicto y es trascendental, es importante que lo hagamos de esa forma. Incluso retamos a que los mismos que están persiguiendo la universidad, que también de paso muchos de ellos son profesores universitarios, como el profesor que propuso y que redactó lamentablemente ese lamentable acuerdo, a que asistan y participen, manifiesten su opinión en un colectivo
o lo que a ellos les encanta llamar, con una participación protagónica de lo que piensa la mayoría. Los retamos a que participen también, los retamos a que realmente digan allí sobre esas bases, porque los universitarios sí creemos en la democracia de verdad, y aceptemos luego la voluntad de la mayoría. Este referéndum es un referéndum que va a ser el día D para las universidades. Si hay un día D para Venezuela en los próximos días, el día D para los universitarios es el 12 de noviembre. Invitamos a que eso se produzca, a que participen, a que se den cuenta que la universidad con sus ataques lo único que hace es ser más fuerte cada día más y estar más clara que su compromiso de lucha, de democracia, de ejemplo ante el país está más vivo que nunca. Mañana, señores diputados, lo que va a haber en el país es una gran lección de dignidad.